Lo primero que noté al bajar del auto no fue el olor a salitre ni el viento cortante del Pacífico. Fue la vibración. Una presión sutil en los dientes. En el paladar. Como si alguien hubiera apoyado un diapasón contra mi cráneo y lo hubiera dejado ahí resonando. Llevaba 5 horas conduciendo desde Valdivia y pensé que era fatiga. La reverberación fantasma del motor aún vibrando en mis huesos. Pero cuando apagué el contacto y el silencio cayó sobre el pueblo de Quilapán como una lona mojada, la vibración no se detuvo. Se hizo más clara. Más íntima. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de espectrograma que uso en el laboratorio. La línea verde del micrófono debería haber mostrado el ruido ambiental típico. Viento. Oleaje lejano. Algún pájaro. En cambio, había un pico sostenido a 18 hercios. Constante. Perfecto. Una frecuencia por debajo del umbral de la audición humana, pero lo bastante potente como para que el cuerpo la registrara de otras formas. Infrasonido. Me llamo Renata Vega. Tengo 34 años y soy ingeniera acústica en la Universidad Austral. Hace 6 meses me divorcié de Tomás y desde entonces el trabajo se convirtió en lo único que no me hacía sentir como si estuviera cayendo. Así que cuando el municipio de Quilapán envió una solicitud formal pidiendo ayuda con un problema de ruido ambiental persistente, me ofrecí antes de que nadie más leyera el correo. Mis colegas se rieron. Quilapán no aparece en la mayoría de los mapas. 300 habitantes. Tal vez menos. Un pueblo de pescadores colgado de los acantilados de la costa sur, entre Valdivia y la nada. Pero los datos preliminares que enviaron eran genuinamente extraños. 112 de los 300 residentes habían reportado insomnio crónico en los últimos 4 meses. 63 casos de epistaxis. O.C. Sangrados nasales. Sin causa aparente. 14 personas habían acudido a la posta rural reportando lo que describían como pensamientos que no son míos. El médico del pueblo. Un hombre a punto de jubilarse llamado Cárdenas. Había escrito en su informe algo que me hizo detenerme a mitad de lectura. Los pacientes no presentan patología psiquiátrica previa. Pero hay una cualidad sincrónica en sus síntomas que no puedo explicar clínicamente. Todos empeoran entre las 2 y las 4 de la madrugada. Todos describen el mismo zumbido. La pensión donde me alojé era una casa de madera con olor a leña húmeda y sábanas que crujían de almidón. La dueña, una mujer llamada Olga, tenía ojeras de un violeta profundo como moretones viejos. Me recibió con cortesía mecánica. No preguntó por qué estaba ahí. No hizo ningún comentario sobre el pueblo ni sobre el ruido. ¿Duerme bien usted? Le pregunté mientras me mostraba la habitación. Me miró un momento. Sus ojos tenían esa cualidad vidriosa de quien lleva demasiadas noches despierto. ¿Duermo lo que se puede?, dijo y cerró la puerta al salir. Esa primera noche instalé 3 micrófonos de medición en distintos puntos del pueblo. Uno en la plaza. Otro cerca del muelle. Otro en el patio de la pensión. Calibré el equipo. Conecté los registradores de datos y me acosté a dormir. No dormí. A la 1:47. Algo cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar poco científica. Pero el aire se espesó. La vibración que había sentido al llegar se intensificó gradualmente hasta convertirse en algo que ya no era solo presión. Era presencia. Como si la habitación se hubiera encogido. Como si las paredes hubieran dado un paso hacia adentro. Me senté en la cama con el corazón golpeándome las costillas. El vaso de agua en la mesita de noche temblaba. No mucho. Lo justo para que la superficie del agua formara un patrón concéntrico regular.
Ondas perfectas. Simétricas. Como las figuras de Chladni que producimos en el laboratorio cuando exponemos una placa metálica a frecuencias específicas. Cogí el teléfono. El espectrograma había cambiado. El pico de 18 hercios había subido a 42. Y no era uno solo. Ahora había 3 picos superpuestos, armónicos entre sí, formando un acorde que ningún fenómeno natural debería producir. A las 4:10, todo se detuvo. El silencio que siguió fue tan abrupto que resultó doloroso, como cuando se despresuriza un avión. Me sangraba la nariz. Una línea fina de sangre tibia cayéndome sobre el labio. No me di cuenta hasta que la vi en la almohada al día siguiente. El doctor Cárdenas me recibió en su consulta con café aguado y galletas de agua. Era un hombre grande de manos enormes que hablaba con la cadencia pausada de quien ha pasado décadas explicando cosas simples a gente asustada. Empezó en marzo. Dijo. Al principio pensé que era alguna cuestión de presión atmosférica. Algo estacional. Pero no se detiene. Y cada semana es un poco peor. ¿Peor en qué sentido? En frecuencia. Si me permite el chiste mal. No sonrió. Los episodios eran cada 3 o 4 noches. Ahora son cada noche. Los sangrados eran leves. Ahora hay gente que mancha las sábanas enteras. Y lo de los pensamientos. Se detuvo. Giró la taza de café entre sus dedos. ¿Qué dicen exactamente? Cosas distintas. Pero con un patrón. Patricia Ríos. La de la ferretería. Dice que a veces se descubre pensando en coordenadas. Números que no significan nada para ella. Luis Aravena, que trabaja en el muelle. Dice que siente una urgencia enorme de cavar. No sabe dónde ni por qué. Solo cavar hacia abajo. Me miró. Hay 6 personas. Renata. 6 personas que, sin conocerse entre sí, sin hablar del tema, han descrito exactamente la misma imagen mental. ¿Qué imagen? Una red. Como raíces. Algo que se extiende bajo la tierra. Enorme. Y que pulsa. Hizo una pausa larga. Sé cómo suena. Pero son personas cuerdas. Gente que conozco de toda la vida. Anoté todo. Le pedí acceso a los historiales médicos. Pensé en antenas de telecomunicación. En actividad sísmica menor. En tuberías que pudieran actuar como resonadores naturales. Había explicaciones racionales para el infrasonido. Siempre las hay. Pero esa noche, a las 2 de la mañana, cuando la vibración volvió a comprimirme el cráneo como un torno lento, pensé en raíces. Y me pregunté por qué ese pensamiento no se sentía como mío. El tercer día hice algo que cambió todo. Traje mi equipo pesado desde el auto. Un geófono. Un sensor sísmico portátil diseñado para medir vibraciones en el subsuelo. Lo usamos normalmente para localizar fuentes de ruido industrial, tuberías rotas o maquinaria subterránea. Lo clavé en la tierra del patio trasero de la pensión y lo conecté a mi portátil. Los datos no tenían sentido. La vibración venía de abajo. Eso lo esperaba. Pero la señal no era la de una fuente puntual. No irradiaba desde un punto como haría una máquina o una falla geológica. Se propagaba uniformemente desde todas las direcciones bajo mis pies. Como si el suelo entero fuera la fuente. Como si la tierra misma estuviera vibrando con un propósito. Y había algo más. Algo que me hizo revisar los datos 3 veces. Segura de que el equipo estaba defectuoso. La señal tenía estructura. No era ruido. No era aleatoria.
Había patrones repetitivos, intervalos regulares, modulaciones que subían y bajaban en ciclos de 47 minutos exactos. Parecía codificada, como si alguien o algo estuviera transmitiendo información a través de la roca. Le pedí a Olga una pala. No me preguntó para qué. Tampoco me miró raro. Simplemente señaló el cobertizo del patio. Elegí un punto detrás de la pensión donde el suelo era más blando. Empecé a cavar. A los 60 centímetros encontré algo que detuve la pala y me quedé mirando durante un minuto entero sin moverme y sin respirar. Raíces. Pero no eran raíces de ningún árbol. No había árboles cerca. Y estas estructuras eran demasiado gruesas. Demasiado regulares. Demasiado organizadas. Tubos cilíndricos de un color gris rosáceo. Del grosor de un dedo. Que se ramificaban en redes perfectamente simétricas. No crecían hacia abajo como raíces vegetales. Se extendían horizontalmente en todas las direcciones formando una malla. Y cuando pasé el dedo por encima de una de ellas, estaba tibia. No templada por el sol. No a la temperatura del suelo circundante. Tibia como piel. Corté un fragmento con mi navaja. Costó más de lo esperado. El interior no era fibroso como madera. Era liso. Húmedo. Con una cavidad central por la que circulaba un fluido translúcido. Cuando lo corté, el tubo se contrajo. Un espasmo breve. Involuntario. Como el de un gusano partido. Envolví la muestra en una bolsa de plástico y la guardé en la nevera portátil de mi equipo. Luego me senté en el borde del hoyo que había cavado y miré la red de tubos que se extendía más allá de lo que podía ver. La malla desaparecía en la oscuridad de la tierra en todas las direcciones. Cogí el geófono y lo introduje en el hoyo directamente contra uno de los tubos. La señal se multiplicó por 4. Clara. Rítmica. Compleja. Pulsante. Entonces lo entendí. No era el suelo el que vibraba. Eran los tubos. La red completa funcionaba como un sistema de transmisión. Y estaba generando la frecuencia que enloquecía al pueblo. Esa noche no monté guardia con mis instrumentos. Conduje 40 kilómetros hasta Corral, donde había señal de internet decente. Y envié las fotos de la muestra y los datos acústicos a 3 personas. Mi directora de departamento en Valdivia. Un biólogo marino llamado Andrés Puelma, con quien había colaborado en un proyecto de bioacústica. Y mi exmarido Tomás, que es geólogo. Le escribí a Tomás no por afecto. Le escribí porque necesitaba que alguien me dijera que lo que había encontrado era un micelio extraño. Una formación fúngica. Algo con nombre y clasificación. Andrés respondió primero a las 6 de la mañana. Su mensaje decía: Renata, ¿de dónde sacaste esto? La estructura interna que describes no es fúngica. No es vegetal. La cavidad central con fluido y la respuesta contráctil al corte son características de tejido animal. Esto tiene vascularización. Esto está vivo en un sentido que las raíces no lo están. ¿Puedes mandar la muestra refrigerada? Tomás respondió 1 hora después. Fue más escueto. Eso no es geológico. Nunca he visto nada así. ¿Estás bien? Mi directora no respondió. Pero al mediodía recibí una llamada del decano de la facultad preguntándome, con un tono que no supe interpretar, cuánto tiempo más estaría en Quilapán y si podía enviarle mis coordenadas exactas. Le di la ubicación sin pensar demasiado.
Fue un error. El cuarto día los jardines me lo confirmaron. Caminé por el pueblo con otros ojos. Quilapán no era un pueblo próspero. Las casas estaban desgastadas por el viento. La pintura descascarada. Los techos parcheados con planchas de zinc. Pero los jardines eran obscenos de verdes. Hortensias del tamaño de coles. Higueras cargadas de fruta fuera de temporada. Pasto de un verde tan intenso que parecía artificial. Le pregunté a un vecino, don Hernán, que fumaba en su portal. Siempre ha sido así. Dijo, Aquí clavas un palo y crece. La tierra es generosa. la tierra es generosa. Volví al hoyo detrás de la pensión. Había cavado más profundo la tarde anterior. Hasta 1,20 m. La red de tubos se hacía más densa conforme descendía. Los conductos más gruesos. Las ramificaciones más apretadas. A 1 metro ya no había tierra entre ellos. Solo la malla pulsante húmeda que latía con un ritmo que ahora podía sentir a través de los guantes. Introduje una sonda de temperatura. Los tubos estaban a 36,8 grados centígrados. Temperatura corporal humana. La coincidencia me produjo una náusea breve e irracional. Necesitaba saber hasta dónde se extendía. Conduje hasta los límites del pueblo con el geófono montado en un soporte improvisado sobre el capó. Tomé lecturas cada 200 metros. La señal estaba presente en toda el área urbana. Fuerte y clara. A 500 metros del último edificio empezaba a debilitarse. A 1 kilómetro desaparecía. La red estaba debajo de Quilapán. Solo debajo de Quilapán. O más exactamente, Quilapán estaba encima de la red. La quinta noche fue la peor. Me desperté a la 1:30 no por la vibración sino por un sonido. Pasos. Muchos pasos lentos e irregulares. Como los de personas caminando dormidas. Me asomé a la ventana. Bajo la luna. En la calle de tierra que pasaba frente a la pensión. Había gente. Conté 17 personas antes de perder la cuenta. Caminaban en la misma dirección. Hacia el este. Hacia los acantilados. Sus movimientos eran torpes y mecánicos. No hablaban y no se miraban entre sí. Algunos iban en pijama. Otros descalzos. Vi a Olga entre ellos. Caminaba con los ojos abiertos pero sin expresión. Los brazos ligeramente extendidos. Los dedos separados como buscando algo en el aire. Bajé corriendo y salí a la calle. Olga. La agarré del brazo. Su piel estaba caliente. Demasiado caliente. Y húmeda con un sudor fino que olía a tierra mojada y a algo orgánico que no pude identificar. Algo dulce. Vegetal. Pero no del todo. No reaccionó. Siguió caminando. Arrastrándome con una fuerza que no correspondía a su cuerpo menudo. Le bloqueé el paso y la sujeté por los hombros. Olga. Olga. Mírame. Sus ojos se enfocaron lentamente. Parpadeó. Me miró como si acabara de materializarse frente a ella. Hay que bajar. Dijo. Su voz era pastosa y ajena. Necesita que bajemos. ¿Quién necesita? Lo que crece. Luego parpadeó de nuevo y esta vez la vi volver. Sus ojos se llenaron de un miedo lúcido y presente. Se miró las manos. Miró a la gente que seguía pasando junto a nosotras en procesión silenciosa. Dios mío. Susurró. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Esto ha pasado antes? Cada noche. Cada noche desde hace
Se tocó la cara. Confundida. No sé. No me acuerdo. Después solo me despierto con los pies sucios y... ¿Y las manos? Se miró las manos. Bajo las uñas tenía tierra. Tierra y algo rosado. Seguía el grupo a distancia con una linterna y el teléfono grabando. Caminaron 800 metros hasta un punto donde la ladera del acantilado se hundía en una depresión natural. Allí, entre matorrales de Nalca, había un hoyo. No. No era un hoyo. Era una boca. Una apertura en la tierra de unos 3 metros de diámetro, bordeada por los mismos tubos que había encontrado en el patio. Pero aquí eran enormes, del grosor de un muslo humano, pulsando visiblemente, entrelazados como los labios de una herida. El interior descendía en una pendiente suave. El aire que salía era cálido, húmedo y olía a carne y a ozono. Los caminantes se detuvieron al borde. Se arrodillaron y empezaron a cavar con las manos, ensanchando la apertura, arrancando tierra y roca con una dedicación muda y absoluta. Algunos se arrancaban las uñas sin inmutarse. Grabé todo. Luego retrocedí hasta que dejé de oír el sonido húmedo de manos contra tierra. A la mañana siguiente llamé a emergencias. La línea daba tono pero nadie contestaba. Intenté con carabineros de corral. El teléfono sonó 15 veces antes de que alguien descolgara. Sí. Sabemos de Quilapán. Dijo una voz aburrida. Están en eso. No se preocupe. ¿Quién está en eso? ¿En qué exactamente? Mire. Señora. Le estoy diciendo que ya se derivó. Quédese tranquila. Colgaron. 2 horas después llegaron 3 vehículos al pueblo. No eran de carabineros ni de la municipalidad. Eran camionetas blancas sin identificación con antenas de comunicación en el techo. De ellas bajaron 8 personas con uniformes azul oscuro sin insignias. Traían equipos que reconocí: sismógrafos, espectrómetros portátiles, sensores electromagnéticos y otros que no había visto jamás. Se instalaron en el gimnasio de la escuela sin pedir permiso a nadie. Cerraron las puertas y montaron una antena parabólica en el techo. Me acerqué con mis credenciales de la universidad. Un hombre de unos 50 años. Pelo gris rapado. Cara de no haber sonreído en su vida. Me interceptó en la puerta. Doctora Vega. Sabemos quién es. Sabemos por qué está aquí. ¿Y ustedes son? Estamos al tanto de su informe. De las muestras que envió. De los datos acústicos. Le agradecemos el trabajo. Puede irse. ¿Irme? Su participación ya no es necesaria. Lo dijo sin hostilidad. Sin amenaza. Como quien le dice a un técnico de laboratorio que su turno terminó. Eso fue lo que me heló la sangre. No actuaban como si estuvieran descubriendo algo. Actuaban como si estuvieran gestionando algo que ya conocían. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo de esto? Pregunté. No respondió. Me dio la espalda y cerró la puerta. No me fui. Esa noche me escondí cerca de la apertura del acantilado. No llevé linterna. Solo el teléfono con el micrófono conectado grabando. Los del uniforme azul llegaron a las 11. 3 horas antes de que los caminantes empezaran su procesión. Traían instrumentos y traían algo más. Un generador portátil conectado a un dispositivo que parecía un altavoz industrial modificado. Un emisor de frecuencia dirigida.
Lo orientaron hacia la apertura en la tierra y empezaron a transmitir. No oí nada. La frecuencia estaba por debajo de mi umbral auditivo. Pero la sentí. La presión en el cráneo se duplicó y se triplicó. Mis ojos lagrimearon y la nariz empezó a sangrarme de inmediato. Y desde abajo, desde la apertura, vino una respuesta. El suelo se movió. No un terremoto. No una vibración. Un movimiento peristáltico. Como el de un intestino. La tierra se contrajo y se expandió en ondas concéntricas alrededor de la apertura. Los tubos gigantes que bordeaban la boca se tensaron. Se dilataron y algo empezó a subir desde la oscuridad. Era fluido. Litros y litros de un líquido translúcido viscoso que brotaba de la apertura como savia de un árbol herido. Los del uniforme azul lo recogían en contenedores sellados con una eficiencia que delataba práctica y rutina. Esto lo habían hecho antes. Uno de ellos habló por radio. Solo alcancé a oír fragmentos. Extracción nominal. Ciclo de respuesta estable. La biomasa estimada se extiende al menos. Sí. Confirmado. Las colonias periféricas están activas. ¿Colonias periféricas? No era solo Quilapán. Empecé a temblar. No de frío, sino de la comprensión que se formaba en mi cerebro como una grieta en un parabrisas extendiéndose en todas las direcciones. Esto no era un descubrimiento. Era una operación. Alguien, alguna rama del Estado, alguna entidad, sabía que había algo vivo debajo de este pueblo. Algo vasto. Y lo estaba ordeñando. Y la frecuencia que enfermaba a la gente, que les robaba el sueño, que les metía pensamientos ajenos en la cabeza y los sacaba a caminar de noche para acabar. No era un efecto secundario. Era el método. La criatura. El organismo. La RAR. Lo que fuera. Respondía a la señal emitiendo el fluido. Y los caminantes nocturnos cavando, ensanchando la apertura, eran mantenimiento. El organismo los usaba para mantener abierto su conducto de salida y las personas del uniforme azul lo permitían porque les servía. Los residentes de Quilapán no eran víctimas de un fenómeno inexplicable. Eran parte de la infraestructura. Volví a la pensión a las 4 de la mañana. Olga estaba en la cocina despierta, con las manos rojas de tierra y los ojos hinchados. Me miró cuando entré. Otra vez salí. Dijo. No era una pregunta. Me senté frente a ella. Le conté todo. Lo de los tubos. Lo de la red. Lo de los hombres de azul y la extracción. Mientras hablaba, su cara no mostró sorpresa. Solo una tristeza vieja y cansada de quien confirma algo que siempre sospechó. Mi abuela decía que la tierra de Quilapán estaba viva. Murmuró. Pensábamos que era una forma de hablar. Olga. Tienes que salir de aquí. Todos tienen que irse. ¿Y a dónde vamos? Yo salí del pueblo una vez hace 10 años. Fui a Valdivia a visitar a mi hermana. Al segundo día empecé a sentirme mal. No mal de ánimo. Mal de cuerpo. Como si me faltara algo. Como cuando dejas de tomar un remedio de golpe. Volví al tercer día. En cuanto pisé Quilapán, se me pasó. Me quedé helada. ¿Eso les pasa a todos? A todos los que nacimos aquí. Los que llegan de afuera no. Pero los de aquí. Se miró las manos. Somos de la tierra. Señorita Renata.
Literalmente. Entendí lo que quería decir antes de que la idea terminara de formarse. Los tubos. La RAR. El fluido que circulaba. Los jardines obscenamente verdes. La tierra fértil. Las generaciones nacidas sobre esa malla pulsante comiendo lo que crecía de ella y bebiendo el agua filtrada a través de ella. No era simbiosis. Era colonización. El organismo no controlaba a la gente de Quilapán a través de la frecuencia solamente. Estaba en ellos. En su biología. Incorporado a lo largo de generaciones. Los usaba como extensiones. Como manos. Y ellos no podían irse porque eran, a un nivel celular que ningún médico rural detectaría jamás, parte de lo mismo. Empaqué el auto al amanecer. Antes de irme hice una última medición. Apunté el geófono no hacia el suelo sino hacia mi propio cuerpo. Hacia mi abdomen. Llevaba 5 días en Quilapán. 5 noches expuesta a la frecuencia. 5 días bebiendo el agua local y comiendo las verduras que Olga cocinaba de su huerto imposiblemente verde. El geófono registró una señal débil. Apenas un susurro comparado con la sinfonía bajo la tierra. Pero estaba ahí. 18 hercios. Constante. Perfecta. Dentro de mí. Conduje hacia Valdivia con las ventanillas abiertas y la radio a todo volumen para no pensar. A los 20 kilómetros empecé a sentirme mal. No de ánimo. De cuerpo. Como si me faltara algo. A los 40 kilómetros mis manos giraron el volante hacia el arcén. No les pedí que lo hicieran. Simplemente lo hicieron. Me quedé ahí con el motor encendido mirando la carretera vacía que se extendía hacia el norte. Hacia mi departamento vacío. Hacia mi vida. Luego miré por el retrovisor hacia el sur. Hacia Quilapán. La vibración en mi pecho era tenue. Suave. Casi reconfortante. Como un latido. Como algo que me decía que ahí. En esa dirección. Había un lugar donde el suelo era tibio y los jardines no morían nunca. Y ya no tendría que estar sola porque formaría parte de algo más grande. Algo que crecía. Algo que pulsaba bajo el mundo con una paciencia que hacía que las eras geológicas parecieran un parpadeo. Solté el freno de mano. Y por un momento espantoso y transparente en el que me vi desde afuera como quien mira a una hormiga caminar hacia el hormiguero. No supe en qué dirección iba a girar. Esto lo escribo desde un motel en Temuco. Son las 3 de la mañana. No puedo dormir. La vibración sigue ahí. En algún lugar detrás de mi esternón. Como un segundo corazón que late a un ritmo que no es el mío. He llamado a Andrés. El biólogo. No contesta. He llamado a mi directora de departamento. Su número ha sido desconectado. He buscado noticias sobre Quilapán. No hay ninguna. He buscado el pueblo en Google Maps. El punto que marca su ubicación ha sido borrado. Pero encuentro algo más buscando la firma acústica que registré. Esos 18 hercios constantes y perfectos. Encuentro reportes similares. Dispersos. Pequeños y fáciles de ignorar. Un pueblo en el sur de Argentina. Una aldea costera en Perú. Una comunidad rural en el sur de Nueva Zelanda. Todos con los mismos síntomas. Insomnio. Sangrados. Pensamientos ajenos. Tierra fértil. Colonias periféricas. Dijo el hombre de la radio. Y siento con una certeza que no viene de mi cerebro sino de algo más profundo y más antiguo.
Algo que late a 18 hercios en la oscuridad de mi cuerpo. Que lo que hay bajo Quilapán no es un organismo aislado. Es un nodo. Y la red que se extiende debajo es más grande que cualquier pueblo. Que cualquier país. Que cualquier cosa que hayamos construido sobre la superficie frágil de un mundo que nunca nos perteneció. Mañana tendré que decidir si voy a un hospital o vuelvo a Quilapán. Pero cada hora que pasa la decisión se siente menos como una elección y más como una corriente. Y yo estoy muy cansada de nadar contra la corriente. La vibración en mi pecho acaba de cambiar. Se ha hecho más fuerte. Más cálida. Como si supiera que estoy pensando en volver.